Hola, hoy vamos a hablar de un tema de alto impacto en nuestra vida cotidiana como lo es la depresión. ¿Quién no tiene o no ha tenido a su lado algún familiar, pariente, conocido o amigo con un cuadro depresivo? La depresión es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Una verdadera pandemia que seguramente luego de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias negativas laborales, económicas, sociales y también en salud mental, seguramente el número de personas afectadas por depresión se va a ver lamentablemente muy incrementado. La depresión es una enfermedad y esa enfermedad está sentada en un órgano que es el cerebro. Cuando ese órgano se enferma, manifiesta dentro de sus síntomas, por ejemplo, síntomas depresivos. Así como nosotros no le pediríamos a una persona que tiene una enfermedad hepática y está amarilla que deje de estarlo poniendo voluntad, tampoco tiene ningún sentido que le pidamos a una persona depresiva que ponga voluntad para dejar de estarlo. La persona depresiva en ese caso se siente incomprendida, no se siente contenida y se siente más bien presionada, porque la persona que está deprimida no lo está porque quiere, sino porque no puede dejar de estarlo. ¿Cómo reconocemos un cuadro depresivo? ¿Cómo reconocemos cuando alguien está deprimido? ¿Cuáles son los síntomas de depresión? Por supuesto que en primer lugar tenemos la tristeza, pero tengamos cuidado. Muchas veces la persona puede no manifestar una tristeza tan evidente y sin embargo estar muy irritable, gritar por cualquier razón, responder mal frente a cualquier pregunta. La irritabilidad también puede ser un síntoma que nos esté indicando depresión. Otro grupo de síntomas muy importantes están vinculados con todos aquellos que tienen que ver con la pérdida de motivación. La persona puede no sentir ningún tipo de placer en cosas que en otro momento le hubieran provocado un gran placer. Junto con estos dos grupos importantes de síntomas, es decir, la tristeza o irritabilidad y la pérdida de la capacidad para experimentar placer, tenemos que señalar otros síntomas que están presentes. La persona puede sentirse cansada, puede sentirse sin energía, puede sentirse desconcentrada, con cierta dificultad para poder prestar atención a las cosas que habitualmente le prestaba atención. Es muy frecuente la aparición de síntomas vinculados con problemas del dormir, generalmente insomnio. La persona le cuesta conciliar el sueño o tiene un sueño fragmentado. Más raramente puede estar media somnolienta durante el día. En general suele haber cierto enlentecimiento en las reacciones, lo que se llama cierto retardo psicomotor. A veces, por el contrario, la persona puede estar muy ansiosa y estar más acelerada y tener una excitación psicomotriz. Suele haber trastornos vinculados a la pérdida de apetito, que lleva a que la persona pierda en muchas ocasiones peso, a veces de una manera muy marcada. Es más raro que en la depresión haya un aumento de las ganas de comer. Puede haber una sensación de culpa exagerada, la persona se siente mal y culpable por razones que en otro momento no justificarían ese sentimiento de culpa. También puede estar presente, por supuesto, el pensamiento, la ideación suicida que debemos tener muy en claro a la hora de escuchar a una persona que está deprimida. Y también un síntoma que muchas veces está muy presente y que debemos tomar en cuenta, que es el dolor somático. La persona puede quejarse de dolores y a veces en raras ocasiones ese dolor puede en sí mismo ser un síntoma que nos anticipe un cuadro depresivo. Acabamos de enumerar los síntomas que conforman un cuadro depresivo. Ahora, ¿cómo distinguimos una depresión de un bajón anímico circunstancial? Imaginemos que alguien recibe una mala noticia laboral. Eso lógicamente le provoca tristeza, puede estar irritable unos días, puede tener dificultades para conciliar el sueño, tener menos ganas de alimentarse, pero de por sí, ¿eso constituye un cuadro depresivo? Bueno, hay que tener en cuenta dos aspectos para poder pensar si una persona realmente está atravesando un cuadro depresivo o simplemente es una reacción frente a un momento anímico desafortunado. Estas dos condiciones que hay que tener en cuenta son, por un lado, el tiempo de duración de los síntomas y por otro lado, el impacto de esos síntomas sobre la vida de la persona. Cuando una persona presenta los síntomas que he descrito durante un periodo de más de 2 semanas en forma continua, y cuando hay un impacto en su vida o personal, o social, o familiar, o de pareja, o laboral, o académica, allí recién podemos estar pensando en un cuadro depresivo.
Cuando los síntomas duran pocos días y el impacto sobre la vida funcional de la persona es limitado a esos pocos días y apenas hay un impacto, en ese caso probablemente estemos frente a una persona que está sufriendo un bajón anímico producto de una reacción a una mala noticia y no un cuadro depresivo. Por último, tengamos en cuenta una cosa. Los cuadros depresivos tienden a repetirse si no son tratados adecuadamente. Es decir, la persona puede salir eventualmente de un cuadro depresivo y volver a la normalidad, pero si no ha sido tratada adecuadamente, lo más probable es que ese cuadro vuelva a reaparecer. Entonces es muy importante que estemos atentos a detectar la posibilidad de que alguien de nuestro entorno esté con un cuadro depresivo y en ese caso no dudemos en hacer una consulta profesional.